Llevamos tiempo hablando sobre la necesaria y urgente restauración del retablo mayor de San Blas. Hasta que llegue ese momento y el que tiene que hacer algo lo haga, vamos a empezar a conocer historias y realidades de Villarrobledo. El excelentísimo Ayuntamiento de Villarrobledo, en sesión plenaria celebrada el día 5 de febrero de 2013, acordó por unanimidad el nombramiento de hijo adoptivo a don Argimiro Martínez Jareño, a propuesta del Grupo Municipal Socialista, en base a los méritos contraídos por él mismo, relacionados con la creación de grupos musicales tanto vocales como instrumentales, con los que actuó en infinidad de lugares de nuestra geografía, dejando el nombre de Villarrobledo en lo más alto, y como colofón de tanta actividad musical creó y puso en funcionamiento el Viñarrock, el cual se acaba de celebrar la 20ª edición. Visto bueno el alcalde y secretario de Villarrobledo en junio de 2015. Hoy hablamos con Ana Chavarri. Buenas tardes, Ana. Hola Pedro, buenas tardes. Ana Chavarri ha sido maestra desde hace más de 40 años y más de 25 en Villarrobledo. Ana, has sido también compañera de Argimiro Martínez, muy conocido y comentado en estas realidades. Quería preguntarte cómo llegasteis a Villarrobledo. Pues sí, efectivamente, no solo he sido compañera, he sido su mujer y la madre de sus hijos. Y además llegamos aquí a Villarrobledo por él, porque estuvimos en Almansa 10 años. Él estuvo en el mismo colegio que yo, pues 7 años o por ahí. El colegio mío de Almansa es el Episcopal, que todavía existe. En aquella época era un patronato y a partir del tercer año de estar allí se convirtió en un colegio subvencionado, privado subvencionado, como puede ser el del Carmen aquí. Entonces, Jimiro aprobó las oposiciones y uno de los pueblos que pedimos pues fue Villarrobledo, porque está cerca de los pueblos nuestros. El mío es Sisante y el de Argimiro o Casas de Benítez, para también estar cerca de la familia. Entonces llegamos aquí en septiembre del 80, él se fue a Graciano y siempre ha sido maestro de Graciano, y yo, como estaba sin opositar, sin tener las oposiciones, pues me quedé en casa estudiándolas. En lo que es la localidad de Almansa, Argimiro dejó una composición musical, un himno en Al clave. colegio donde estaba él. El colegio, después de dejar el episcopal, Argimiro estuvo pues 3 años provisional en el Príncipe de Asturias. Bueno, antes en Pemán y luego en el Príncipe de Asturias. Pemán era un colegio que estaba en 2 o 3 sitios del pueblo, y hicieron el Príncipe de Asturias como recopilación de todos esos sitios y le pusieron el Príncipe de Asturias. Pues como músico y creativo era como el que más, se le ocurrió hacer el himno del colegio. Ya había hecho otro himno, que era el campamento que hacíamos en el verano con la gente de Almansa, y estando luego aquí con parte de chiquillos de aquí, pero los monitores y todo eran de Almansa. Argimiro era maestro general, pero sentía mucha pasión por la música. Y tanto que sentía mucha pasión. Entonces tuvo la suerte de dar con Lucrecia, que entonces era la directora de Graciano, y Lucrecia, cuando se dio cuenta de lo que le gustaba la música, pues fue el primer colegio que tuvo profesor de música en las aulas del colegio. A partir de ahí, pues empezaron con la flauta
y con otros instrumentos más o menos fáciles, que eso hasta bastantes años después, por 5 o 6, no se hizo obligatoria en la enseñanza. Y en esta clase de música pues surgió un coro del colegio en donde Argimiro y los chiquillos disfrutaban. Hubo en aquella época, junto cuando también estuvo con Calixto y José María y toda la gente de allí de Graciano haciendo teatro, le decía, te voy a poner una cama en el colegio. Ana, antes de venir a Villarrobledo, ¿conocíais a alguien? Pues mira, a Villarrobledo veníamos cuando era la feria, como estábamos cerca de Sisante, veníamos a muchas cosas de los jardinillos que nos gustaba. Pero había una persona que Argimiro, por la música, había conocido en Albacete en un concurso de villancicos que hacía la caja rural, no, la caja de ahorros, que era y es nuestro gran amigo Saturnino Cortés. A Satur lo conocimos en Albacete, se conocieron y cuando llegamos allí, pues ellos nos buscaron también. Y bueno, pues entre las aficiones de los dos empezaron a pensar en una escuela de música que vendría bien para y teniendo contactos con el ayuntamiento, pues no sé si tardarían un par de años en hacer una escuela de música donde se daba solfeo y algún instrumento, el piano, la guitarra. Y, y bueno, pues a partir de esa escuela de música venían gente de Albacete a examinarlos, es decir, que era también un poco válido los estudios que se hacían allí, y a partir de eso pues tenemos nuestra escuela de música en Villarrobledo, donde iban mis hijos, mis nietos y donde va mucha gente. Hablamos de la Escuela Municipal de Música Tomás de Torrejón y Velasco. Ahora te voy a preguntar algo sobre ti. Una vez ya en los años 80 en Villarrobledo, estáis aquí afincados y bueno, él empezó a hacer su actividad profesional, pero también tuvisteis mucha vida social. Os implicasteis mucho en distintos proyectos que empezaban a, pues unos a despuntar y otros empezaban a nacer, como era por ejemplo el caso, ya lo hemos comentado en otras realidades, el de la Madre Amparo o el de Mm. Asprona o distintas entidades que empezaban a plantar sus raíces. En el caso de Cáritas, me gustaría que me hablaras de ello. Pues mira, Cáritas, cuando llegamos a Villarrobledo, pues nos tocó también la parroquia de San Sebastián. Ahí conocimos a Florencio y a un montón de gente que está todavía ahí en la parroquia. En algo que preparó Florencio para los grupos de la parroquia, surgió lo de hacer un grupo de Cáritas. Pues entonces dije, pues yo estaba en ese grupo y había mucha más gente. Pero claro, sabíamos que en Villarrobledo había un grupo de Cáritas que tenía la sede, por así llamarlo, porque era donde estaba Cáritas, en Santa María. Entonces ahí me puse en contacto pues con la gente que entonces estaba ahí y desde las distintas parroquias preparamos Cáritas en las distintas parroquias para que el sitio de Cáritas de Santa María
fuera un poco Cáritas interparroquial de las tres parroquias. Yo estuve solamente 2 años de directora de Cáritas, entonces le empezamos a llamar Cáritas interparroquial. Era directora de la Cáritas interparroquial y se decidió tirar aquel edificio que estaba en muy malas condiciones para preparar un edificio donde reuniera mejores condiciones para hacer allí el ese. Hablando con Santa María, se pensó que la parte de abajo se quedara como salones para Santa María y las 2 viviendas de arriba que se quedaran para Cáritas. Ahora, pensando, no es un edificio antiguo, pero tiene sus años porque está hecho en el siglo pasado y ya llevamos 26 de este. Se nos ha quedado corto en Cáritas y se está preparando un edificio nuevo en planta baja para que accesos a minusválidos y a todas estas cosas puedan hacer. Y no sé, ahí está la, la Cáritas interparroquial intentando sacar un poco de dinero para empezar a hacer para tabicar ese sitio. Ese sitio está en la calle 2 de Mayo, enfrente, es el bajo, enfrente de lo que es el molino de, de piensos de animales. Pues Ana, seguro que recuerdas el día en el que Argimiro te dijo que se iba a meter a política. ¡Oh! Sí. ¿Cómo fue Sí. ese día? Bueno, yo tengo que reconocer que los 8 años que ha pasado Argimiro en política, no he estado acorde con él en ayudarlo en todo lo que podía. Ha habido momentos que sí, pero ha habido momentos que no. Entonces, mi marido era una persona que estaba muy comprometida socialmente en la parroquia, en el colegio, en el CPR, y yo no entendía el por qué se tenía que meter en camisas de 11 varas, que le decía yo. Bueno, mis hijos le apoyaron mucho y yo no tuve más remedio que aceptar esa decisión de mi marido, y también digo que he disfrutado mucho de todos los logros que él ha conseguido para el pueblo, sobre todo cuando ha estado en los servicios sociales, viendo cómo se ha devanado los sesos para hacer y llegar ayudas a la gente más necesitada. La casa de mayores, el centro de mayores, todo eso, aparte de muchas más cosas, creo que es algo que he valorado junto con él. Y toda esta labor que él realizó le valió el título de hijo adoptivo de Claro, Villarrobledo. No fue un título que se le concediera por ser amigo de claro. nadie. Bueno, Argimiro ha tenido, además del título de hijo adoptivo, el título de concejal roquero. Ha sido también algo que ha gustado mucho. Le ha gustado, le ha encantado.
El Viñarro llegó en unos momentos en que se podía, se valió de gente joven como mi hijo o el hijo de Paco Segovia, que lo animaron a darle forma y a darle eso, y luego pues tener también un ayuntamiento que le apoyó en ese momento. Y, y la verdad es que por el Viñarroc, por la gente mayor, por la gente necesitada, por los jóvenes que, que también ha hecho mucho por ellos, hizo lo del Alcazul, donde los jóvenes podían ir a pasar allí un rato por la tarde aprendiendo, jugando o lo que fuera. Y todas estas iniciativas, ahora que ha pasado el tiempo y analizándolo desde un punto de vista pues lejano en el tiempo, sí que se puede ver que fue catalizador de todo ese desarrollo, pero en ningún momento se hizo protagonista de esos actos. No era cabeza de cartel del Viñarroc, No, ni Argimiro estuvo nunca, pues, no, pero sí es verdad que a lo mejor por las circunstancias, por el tiempo, por aquellos momentos, por la gente que había, pudo conseguir grandes cosas. y siempre se lo agradecerán en Villarrobledo porque aún hoy sigue siendo pues dos eventos importantes. Sí es verdad que en su política no solamente era Viñarroc y Carnaval, había mucho más. Mm, Había concursos, certámenes, había exposiciones, teatro. La red de teatros de Castilla-La Mancha por mm. aquí pasó en esos 8 años y bueno, pues había acuerdos y convenios. Te voy a hacer una pregunta sobre Argimiro, que va a ser la última de él directamente. ¿Cuál era su estilo de música favorito? Bueno, me pones en un aprieto porque ya te digo, es que la música era música, fuera el pito, fuera la flauta, fuera el tututú del carnaval, fuera lo que fuera. Argimiro tiene una colección, por supuesto, de música clásica, pero también hay folclórica. No te he dicho, anda, se me había olvidado. En Almansa, mmm, con un grupo de amiguetes, bueno, Argimiro era un poco más mayor y yo también, pero bueno, todos los demás eran un poco más jóvenes que nosotros. Creó el grupo Siembra, que es de folclore. Y entonces mi suegra les dio muchas canciones, pero aquí vinimos y vinieron ellos, porque entonces yo, y había una pareja de mayores que cantaban muy bien, las Torrás a la Virgen de la Caridad, la Jota, todo eso está en esos discos, fueron 2 discos nada más los que sacó el grupo este, pero tienen también sabor de Villarrobledo. Ujú. Ay, ¿cómo se llamaban estos dos mayores? Cipriano y... Efectivamente, Eso, Cipriano. La Cipriana y su marido, no me acuerdo. Pues los chinchines de la Cipriana se los dio la Cipriana a mi marido. Sí, se me había olvidado la faceta Sí, musical folclórico. folclórica. Pues mira, Ana, ha llegado el momento del alegato a la restauración del retablo. A todos los entrevistados les pido que me ayuden a llamar al pueblo. En este caso, si hubiéramos tenido pues la fortuna de poder hablar hoy con Argimiro, Sí, ¿qué crees que nos diría sobre la restauración del retablo mayor de San Blas? bueno, me imagino que estaría encantado con esa idea y con la realización. Es verdad que las ideas tardan un tiempo
en conseguirse y que tarde o temprano se hace, pero es que el retablo de San Blas es algo que, que es digno de aportar en la medida que podamos todos para que se haga. Fíjate, cuando hemos llegado aquí, Santa María estaba, San Sebastián y San Blas. Bueno, pues no te puedes imaginar la gente que nos ha hablado de la torre mudéjar de Santa María o del sonido que tenían en la iglesia de las Carmelitas cuando estaba dentro del pueblo. Que hay gente que añora que las pocas cosas que hay, y no son pocas, son muchas las cosas que hay en Villarrobledo, no se valoren para conseguir la belleza que tienen que tener. Y en ese sentido yo creo que deberíamos de estar orgullosos de poner ese granito de arena para que se consiga la restauración del retablo. Pues voy a hacer tu última pregunta, que es la pregunta de reflexión. Hemos hecho un recorrido por la figura de Argimiro Martínez, que el año que viene se cumplen 10 años De su muerte. que nos dejó. Y bueno, pues queríamos rendir así un homenaje desde la Asociación Cultural El Castigo de Sion Consumado. Y en tu pregunta de reflexión hablamos de responsabilidad política, porque me pregunto qué hubiese sido del Viñarrock si Argimiro solamente hubiera promocionado el estilo de música que a él le gusta o que le gustaba a nivel personal. Si un político en su posición únicamente promociona lo que le gusta o su zona de confort, ¿qué hubiera sido del Viñarrock en ese caso? Pues me imagino que no hubiera durado los años que estará durando, porque cuando solamente pones eh, tu, tu ascua en la sardina tuya y no dejas que otras sardinas se asen a la vez en tu agua, pues te quedas sola de alguna manera. Me imagino que si en el Viñarrock Argimiro hubiera pensado en música clásica, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Quién atrae con solo música clásica? Y hay muchísima variedad, porque claro, te puedes encontrar conciertos, te puedes encontrar orquestas, te puedes encontrar óperas, te puedes encontrar lo que quieras en una música clásica, pero terminaría la cosa cansando y agotándose ella misma. Mientras que si cada año, aunque sea rock, viene algo entre medias que siempre hay y la gente o por pasarse un fin de semana en una, en una tienda de campaña o por lo que sea, eso es porque o vienen simplemente a ver el ambiente del pueblo, pues eso quiere decir que estás dando opciones a que mucha gente, por el motivo que sea, llegue. Ujú. No sé si te he contestado. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Ana, por conceder esta entrevista a la asociación. Sí, has contestado, has contestado. Vale. Solo quería decir una cosa, y es que, que, que vivo en Villarrobledo muy a gusto, que he trabajado en Virrey Morcillo con un montón de chiquillos, con un montón de madres que me aprecian, que me quieren y, y que me sigo
me sigo sintiendo maestra. Así es que no se ponga nadie por medio porque le puedo enseñar Eso es. cualquier cosa. Y aunque no tengas el título, hija No, adoptiva, un poco eres también. yo me considero adoptiva. Me considero adoptiva de un pueblo manchego como el mío, con sus valores, con sus defectos, y soy feliz. Pues muchas gracias, Ana. Hasta otra.